vamos a intentar grabar. Si funciona después subo el video. Bueno, acá estamos trabajando ya en otra etapa, ¿sí? En otra etapa de la estadística descriptiva que corresponde al análisis y medición de datos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué hacemos en esta parte? Esta es la parte donde nosotros vamos a realizar diferentes cálculos. ¿Qué cálculo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el cálculo de lo que llamamos medidas de posición. Que a esta medida de posición también se lo llaman como medidas de tendencia central. ¿Sí? Con cualquiera de las dos terminologías podemos referir. Bueno, en esta etapa entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular específicamente? Hay varios parámetros. Nosotros por ahora vamos a comenzar con el cálculo de tres parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? La media aritmética, o la media como le llaman algunos simplemente, media aritmética o promedio. Bueno, acá en el material hay como dos fórmulas diferentes, pero en realidad son la misma fórmula. Porque hace diferencia en el material si se trata de una población estadística o de una muestra estadística. Y en realidad el concepto es lo mismo en cualquiera de los dos casos. Bueno, entonces, la media aritmética para nosotros lo vamos a simbolizar con una X y un segmento arriba de la X, ¿sí? Que vamos a simbolizar el promedio. Y esto no es otra cosa que la sumatoria del valor de la variable dividido la población estadística, ¿sí? Que en definitiva sumar toda la variable es lo mismo que, en lugar de estar sumando de a uno la variable, es multiplicar una variable por su frecuencia absoluta, ¿sí? Sumamos todos esos valores y dividimos por la población estadística, ¿sí? Bueno, acá evidentemente que i va a valer de 1 hasta n, ¿no es cierto? En el caso de la sumatoria. Bueno, entonces acá ya tenemos una primera fórmula nosotros que vamos a utilizar para el cálculo de la medida de tendencia central. La otra medida es la mediana, ¿sí? Que nosotros vamos a simbolizar con la letra M. Bueno, la mediana, o sea, vamos a ver los tres parámetros y después vamos a ver el concepto de cada uno para ir haciendo la comparación entre una y otra. Bueno, la mediana no es otra cosa, yo no le voy a definir acá porque lo tiene en el material, ¿sí? Lean el material para ver bien la definición de qué se refiere. Bueno, la mediana no es otra cosa que agrupar, que ordenar datos. Vamos a suponer que tengo una cierta cantidad de datos. En este caso vamos a suponer que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Bueno, la mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central de una población estadística ordenada de menor a mayor, o sea, en forma ascendente o en forma descendente. La ordenación más habitual es en forma ascendente, o sea que yo en una muestra estadística donde la población es un número impar, ¿sí? Va a estar ocupando la posición central. Y si la población estadística tiene un número par, vamos a agregarle una más, vamos a suponer que haya 8, ¿sí? 2, 4, 6, 8 valores, ¿sí? Acá voy a tener por un lado 3 valores por debajo y 3 valores por arriba. En este caso yo voy a tener que tomar el promedio de los dos valores centrales. Y ahí está donde está el error que estaba apuntando María Belén recién. ¿Sí? Cuando yo voy a calcular la mediana y donde la población estadística es un número par, yo tengo que tomar los dos valores centrales y sacar el promedio de esos dos valores centrales, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la mediana? Me divide en dos partes a la población estadística, ¿sí? Por debajo, o sea, por izquierda y por derecha, por debajo y por arriba de la mediana tengo la misma cantidad de muestras, ¿sí?
O sea que tengo la misma cantidad de variables. Por eso se llama mediana. El concepto de mediana, ¿sí?, hace alusión a eso justamente. Después, hay muchos procedimientos para calcular la mediana, ¿sí? Simplemente ahora, como voy a trabajar con el concepto, todavía no voy a mencionar. Bueno, y después la otra medida de tendencia central que vamos a trabajar nosotros va a ser la moda. La moda que nosotros vamos a simbolizar con MO, o modo también se puede decir, moda o modo, ¿sí?, es el valor de la variable que tiene la mayor frecuencia absoluta. O sea que acá en este caso vemos que el concepto de moda en estadística es exactamente lo mismo que el concepto de moda en la vida cotidiana. Porque, ¿qué es una moda? Una moda es algo que de uso habitual. Qué sé yo, está de moda ahora usar el cabello corto con casi rapado en los costados. Es una moda. La mayoría usa, ¿sí? O sea que se repite muchas veces esa Datos tendencia. ¿Cómo? con mayor frecuencia. Sí. O sea, las Define definiciones lo el tienen ahí material en el... como datos con mayor frecuencia. Por eso le digo, Sí, yo no por voy a eso se repetir repite. las definiciones porque ya lo tienen en el material. Simplemente vamos a hacer la revisión para trabajar de manera práctica. Por eso le digo, tienen que leer el material. Fíjense, no dejen leer porque ahí hay actividades que van a tener que resolver, ¿sí? Bien, entonces, repasando. ¿Qué es una medida de posición o medida de tendencia central? La medida de posición, medida de tendencia central son los valores al cual tiende el comportamiento de una población estadística, hacia dónde convergen y cuáles son esos parámetros. Y esos parámetros son la media aritmética o promedio, ¿sí?, o la media, que se llama simplemente media. Cuando decimos media, aquí estamos hablando del promedio, ¿sí?, la mediana y la moda. Ahora, estos tres parámetros nos indican eh, diferentes conceptos. El promedio sería como el centro de gravedad de una población estadística. La mediana es el valor central de los datos ordenados en una población estadística. Y me divide al conjunto de la población en dos partes iguales. Por izquierda y por derecha tengo la misma cantidad de población, la misma cantidad de muestras, la misma cantidad de variables, ¿sí?, sea para número par o para un número impar de datos de población estadística, ¿sí? Si es impar es el valor central, netamente. Y si es número par la cantidad de población estadística, tengo que tomar los dos valores centrales y sacar el promedio de esos dos valores centrales. Y la moda es la variable de mayor frecuencia absoluta. Y cuidado con ese concepto, porque se tiende a confundir la moda con la frecuencia absoluta y no es la frecuencia absoluta. Yo me tengo que fijar en la columna de frecuencia absoluta, ¿sí?, cuál es el de mayor valor y me fijo a qué variable corresponde. O sea que, fíjense, en este caso, todos los parámetros tienen la misma unidad de medida que la variable. Por eso, las medidas de posición, ¿sí?, nos indica ese, ese comportamiento de la población, hacia cuál converge el conjunto de la población. Ahora, cuidado cuando se hacen cálculo estadístico, porque generalmente nosotros la vida cotidiana, en la vida, en el día a día, vamos a decir, la gente común y corriente utiliza mucho el concepto de promedio y prácticamente son inexistentes estos otros dos parámetros. Cuidado que también tenemos una media geométrica por ahí, que después vamos a hablar más adelante de otra medida también que habla de media geométrica, cuidado, ¿sí? Estos son aritméticos, ¿ok? También existen los geométricos, que me va a indicar otra cosa, pero eso va a ser tema para más adelante. Por ahora vamos a trabajar estas tres medidas de tendencia central. Estos son indicadores, me dan idea de cómo se va a comportar la población, hacia dónde convergen el comportamiento de esa población. Pero no son definitorios. Esto es lo que a nosotros nos tiene que quedar bien claro. Nosotros tenemos un indicador
hacia dónde tiende el comportamiento de una población estadística. Pero cuidado, que tenemos que calcular las medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas de variabilidad, que también se llama, para ver si el promedio es significativo realmente de la población estadística o no. ¿Sí? Muchas veces estos tres valores de las medidas de tendencia central coinciden. En ese caso se tratan de un conjunto de datos homogéneos. ¿Sí? Las tres medidas coinciden. Ahora, estas tres medidas muchas veces no coinciden, pero tienen una característica de que ocupan valores muy próximos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a suponer que yo saco el promedio de las notas de un curso. Y el promedio de la nota de un curso vamos a suponer que me dice 7. ¿Sí? Y la moda me dice 1. ¿Sí? Y la mediana me dice 3, por ejemplo. Ahí hay una cuestión asimétrica muy pronunciada. Y eso nos tiene que llamar la atención. ¿Puede pasar eso? Bueno, yo estoy poniendo un ejemplo hipotético. ¿Sí? Así una cosa muy extravagante. Puede pasar de que los cálculos estén mal hechos, se consideró mal algunos datos, pudo haber habido un problema de cálculo, de que utilicé mal los datos cuando introduje la calculadora y determiné mal los valores, ¿sí? O cualquier otro error que habría que revisar. Pero estos tres valores tienen que tender hacia el mismo punto. De ahí el nombre de medida de tendencia central. ¿Sí? Bueno, esto es primeramente. El promedio lo vamos a calcular con esta fórmula. La mediana hay diversas formas de calcular. Ahora vamos a entrar a ver eso. Y la moda no tiene fórmula, en realidad, en principio, si lo vamos a trabajar con el concepto. Pero ustedes tienen ahí el material, una pequeña formulita para determinar también la moda. ¿Sí? Bien, hasta acá, pregunta con respecto a la medida de tendencia central, porque el promedio ya sabemos cómo vamos a calcular. Ahora vamos a ver la diferente manera de calcular la mediana. Hay muchísimas maneras de calcular la mediana. Incluso ahí tienen una fórmula, que es una fórmula ya para ajustar los valores del cálculo de mediana. Que es importante hilar muy fino en el cálculo de la mediana. Y dependiendo cómo lo miremos, puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Sí? En mi caso particular no lo considero tan importante de que sea muy fino el cálculo de la mediana. ¿Sí? Porque simplemente, si yo lo trabajo con el concepto de que me divida la población estadística en dos partes, ¿sí? Y yo quiero saber esa posición, qué valor de la variable está ocupando esa posición central, con ese dato, ¿sí? Con ese valor, para mí ya es suficiente para el análisis estadístico. ¿Sí? Porque acuérdense que esta etapa, ¿a qué corresponde? Esta etapa corresponde al análisis y medición. Cuando nosotros estamos calculando estos parámetros, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo. O sea que, fíjense, muchas veces nosotros queremos saber cómo se comporta una población estadística. Como por ejemplo, el caso tradicional para nosotros sería el promedio de un curso, que importa y muchísimo, ¿no? Porque muchas veces a los docentes se nos evalúa de acuerdo al rendimiento de nuestros alumnos, que para mí es muy relativo, pero es un tema aparte. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Se calcula el promedio, pero generalmente nadie habla de ninguna de estas dos medidas. Y en ese caso, por ejemplo, el de mayor peso es las modas. ¿Cuál es la nota que se repitió más veces en ese curso, por ejemplo? ¿Importa eso? Importa, claro que importa. ¿Cuál es la nota que se repitió más veces? ¿Sí? Aunque el promedio a lo mejor no sea muy bueno, por ahí la moda se repitió mucho en un determinado entorno, ¿sí? Y también significa algo eso. O sea que nosotros, para ir a analizar, debemos tener en cuenta estos tres parámetros y además la medida de variabilidad que después vamos a ver. Bueno, entonces, si yo quiero calcular la media aritmética o promedio, voy a utilizar esta ecuación. Esta es la ecuación más general para cálculo de promedio. ¿Sí? Ahora, la mediana.
¿Cómo hacemos para la mediana? Bueno, yo voy a ir poniendo un ejemplo hipotético acá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la tabla de frecuencia. Variable, frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Frecuencia relativa, porcentual vamos a ponerle, ya directamente, ¿sí? Bueno, y toda la distribución de frecuencia, ¿no? Bien, cuando nosotros estamos trabajando con datos sin agrupar, ¿sí? Como en el caso de, por ejemplo, que podría ser el promedio, por ejemplo, para determinar el promedio de un curso, como van a ser no más de 10 notas, podemos utilizar directamente, o sea, 9 notas mejor dicho, porque el cero no cuenta. Eh, entonces, no vamos a agrupar los datos, porque queremos saber cada variable, cada nota, cuántas veces se va repitiendo, ¿sí? En ese caso vamos a utilizar datos sin agrupar. Pero si voy a trabajar con la altura, el peso de una población estadística, vamos a tener que agrupar y ahí va a cambiar un poquito, que vamos a ver después, en qué va a cambiar la ecuación del promedio. Bueno, entonces, si yo tengo una tabla de frecuencia ya hecha, ¿sí? Todas esas tablas de frecuencia que hicimos nosotros, le vamos a agregar más columnas para poder hacer el análisis y la medición de datos. La primera columna que vamos a agregar es el producto entre variable por la frecuencia absoluta. O sea que voy a multiplicar estos dos valores que figuran en la columna de variable y frecuencia absoluta. Y lo voy a ir colocando en la columna de ese producto. Y al final, acuérdense que al final siempre tengo el total. Acá el total va a ser la sumatoria de todos estos valores de la variable por la frecuencia absoluta. Ese valor ya lo voy a tener acá una vez que hice todos los cálculos, ¿sí? Sumo todos estos valores y acá ya tengo el total, que es la sumatoria entre el producto de la variable por la frecuencia absoluta. Entonces voy a calcular el promedio directamente, ¿sí? Escribiendo la ecuación sumatoria de la variable por la frecuencia absoluta dividido la población estadística, que no era otra cosa que la sumatoria de la frecuencia absoluta. Eso ya habíamos dado, simplemente estamos recordando. Entonces, ya este valor lo vamos a conocer, dividido por la población estadística, ya obtenemos el promedio. Ahora, si yo tengo esta tabla y quiero calcular la mediana, ¿sí? En este caso es la media aritmética, o la media. Para la mediana, vamos a calcular la mediana, y dijimos que era el valor central de una población estadística, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer para calcular la mediana? Para el cálculo de mediana, lo que podemos hacer es, primeramente, dividir la población en dos partes. O sea que tomo la población estadística y divido por dos. Este valor, ¿sí? Este valor P, vamos a llamarle a este valor, con este valor P, yo voy a ir a la columna de frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, o sea, esta columna, frecuencia absoluta acumulada, y voy a ver cuál es el valor que contiene, ¿sí?, a este valor P. Entonces voy a entrar en la columna de frecuencia acumulada y me voy a fijar este valor P donde coincide. Vamos a suponer que este valor P, voy a poner cualquier ejemplo, vale 18, y acá la acumulada, que sé yo, tengo 15, acá tengo 20, acá tengo 24, ¿sí?, por decir así. Bueno, este valor 18, ¿dónde entra? Acá. Y acá con este valor yo me fijo a qué variable corresponde y determino el valor de la mediana. O sea que la mediana es el valor de una variable, ¿sí? Por eso le decía antes que tiene la misma unidad de medida que la variable estadística. Bueno, esta es una forma de hallar, de determinar la mediana. Esto es ya, si yo ya tengo una tabla, por ejemplo, vamos a suponer que yo no conozco los datos estadísticos, ¿sí?, porque alguien hizo a lo mejor una encuesta y ya me dio los datos organizados
¿sí? Ya tengo esta tabla, desconozco la recolección de datos que se hizo y yo quiero hacer el análisis y medición, pero voy a confiar en este trabajo. Primeramente vamos a confiar en el trabajo y a partir de acá vamos a arrancar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, la forma más práctica de resolver, la forma más práctica y rápida de calcular la mediana de una manera aproximada es haciendo este procedimiento. ¿Sí? Entonces, esta es una manera rápida, práctica de calcular la mediana de una población estadística. ¿Qué me va a indicar eso? Eso me va a indicar la posición central, ¿sí?, que está ocupando esa variable específicamente. Bueno, bien, otra forma de calcular la mediana. Cuando yo tengo datos agrupados, por ejemplo, ¿sí?, ahí también voy a tener que recurrir a otra fórmula ya que es mucho más compleja. Ahí ustedes lo tienen al material, ¿sí? La fórmula en este caso va a ser límite inferior de la variable del intervalo que contiene la mediana, que lo vamos a sumar al valor de n dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior, por eso va fi menos 1, ¿sí? Todo esto dividido la frecuencia absoluta donde cae la mediana, ¿sí? Específicamente. Entonces, en esta fórmula, por ejemplo, que después lo vamos a demostrar, ¿sí? Lo vamos a demostrar a esta fórmula. Esto ya es para datos agrupados, por ejemplo. Entonces, fíjense que en esta fórmula tengo n sobre 2. Lo mismo que hicimos en este trabajo acá. Determinamos n sobre 2. ¿Sí? Entonces, entramos por la columna de frecuencia acumulada, cuál es el valor que tiene n sobre 2. ¿Sí? Como es dato agrupado, este va a ser el límite inferior de ese intervalo. ¿Sí? N sobre 2, bueno, ya calcularon antes, en la mitad de la población estadística, y esta frecuencia absoluta acumulada. Anterior sería, si acá cayó la mediana, el anterior sería este valor acá. ¿Sí? Y esta frecuencia absoluta es el valor de esta frecuencia absoluta donde cae la mediana. Bueno, este valor, si después vamos a verificar esto, si yo aplico estos datos, esta fórmula, perdón, esta ecuación, me va a dar un valor de mediana que va a ser muy próximo si yo aplico este procedimiento reducido, vamos a decir. Porque acá, si se trata de datos agrupados, ¿qué yo voy a hacer? Como acá yo voy a tener un intervalo de valores, lo que voy a calcular, lo que voy a determinar es la marca de clase, el punto medio de este intervalo. Esa marca de clase, ¿sí?, va a estar en un valor muy próximo o prácticamente igual a esta. Por eso muchas veces, como no requerimos que el cálculo de mediana sea tan fino, no se utiliza esta ecuación. ¿Sí? Simplemente se recurre a este procedimiento reducido para calcular la mediana. Fíjense que la mediana es algo que no le prestamos mucha atención, pero sin embargo fíjense que de las tres medidas de tendencia central sería el más engorroso para determinarlo. ¿Por qué es el más engorroso para determinarlo? Porque se trabaja con conceptos. Si yo no tengo los conceptos claros, acá no voy a poder determinar la mediana. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en cuenta qué significan cada uno de estos parámetros, ¿sí?, esta ecuación imposible va a ser que yo pueda aplicar. Y si yo no tengo el criterio, el concepto de mediana, tampoco el procedimiento reducido para determinar el valor de la mediana lo voy a poder aplicar. O sea que se dan cuenta que para poder utilizar, ¿sí?, una tabla de frecuencia mediante un procedimiento reducido, yo necesito manejar los conceptos. Por eso yo les recalco, ahora que van a estar con un tiempo libre, necesitamos desconectarnos, desenchufarnos un poco, un descanso a la mente, pero no se descuiden porque acuérdense que ya ahora venimos con un entrenamiento, con un training importante, y la segunda etapa no va a ser la misma que esta primera etapa, porque en la primera etapa nos acomodamos, consideramos un montón de variables, que en esta segunda etapa seguramente que ya no va a ser lo mismo, ¿ok?
¿sí? Ya tenemos que imprimirle mayor dinámica. Y acá hay que trabajar mucho con los conceptos. Porque después, como ya el título nos está diciendo acá, análisis y medición de datos, nosotros con estas mediciones, después vamos a hacer el análisis. Y tiene que ser un análisis con el sentido crítico más determinante que podemos ser. Acá, para nosotros, lo que vale son los números. Si ustedes quieren ser un quieren utilizar de manera, vamos a decir, honesta estos recursos estadísticos, tienen que desligarse de la cuestión ideológica. A nosotros como matemáticos nos tiene que importar un comino, ¿sí? En el análisis que estamos haciendo, a quién le va a gustar y a quién no le va a gustar. Yo cuando hago análisis estadístico, me importa tres cominos quiénes se van a sentir ofendidos y quiénes me van a aplaudir. Ni me interesa. Me interesa mi trabajo, ¿sí? Y en base a esto hago la crítica que a muchos no les gustan. Pero soy crítico. Pero a mí me avalan los números. No critico porque no me gusta la cara de alguien. Critico en base a la gestión, que es lo que nos falta acá a nosotros. Porque apoyamos la anticuarentena porque somos de una ideología tal. O apoyamos la cuarentena porque somos de la ideología tal. No, tenemos que ser coherentes. ¿Por qué voy a ser anticuarentena o por qué no me gusta la cuarentena? Tengo que ser coherente. Tengo que tener un pensamiento crítico y además tengo que ser coherente con eso. Porque muchas veces decimos una cosa y hacemos otra cosa. Y los números acá son determinantes. Los números son determinantes. Es impresionante cómo la estadística nos desenmascara a cualquiera. Los números son los números. Pero para este trabajo, para llegar a esta etapa, acuérdense que estuvo una primera etapa de recolectar datos. Si yo esa recolección no lo hice de manera seria, ¿sí? Con procedimientos bien determinados, bien específicos, ¿sí? Todo el trabajo de la etapa siguiente no va a servir de mucho que digamos. Entonces fíjense cómo el tema, donde arrancamos allá en la recolección de datos, me va a determinar prácticamente todo el trabajo estadístico que yo puedo llevar a cabo. Prácticamente todo el trabajo estadístico. Ahí arranca. Bueno, estas son las tres medidas de tendencia central. Ahora vamos con las otras, las que son diferentes. O sea que acá nosotros estamos hablando de medida tendencia central, hacia donde converge el Profesor, comportamiento de una población estadística. ¿Sí? Ahora vamos a ir al otro lado, a la divergencia. Acá estábamos con la convergencia, ahora vamos a ir a la divergencia, a la dispersión. Por eso se llama profe, medida de dispersión. ¿Alguien quería preguntar algo? se va a conectar en un ratito, desconectar, sí, yo, se va a desconectar en un minuto. Nos volvemos a conectar Ah, sí. nuevamente. Bueno, o sea, o directamente lo que podemos hacer es dejar esta parte, que el análisis que la medida de tendencia central, como un video, ¿sí? Y en todo caso finalizamos y volvemos a conectarnos. Y el segundo video lo vamos a hacer con En la cinco medida de minutos. dispersión. Así puede No, no, guardar. vamos a hacer, sí. En 5 minutos nos volvemos a conectar, ¿sí? Voy a finalizar. En 5 minutos seguimos, ¿ok? Gracias, disculpe.